Bienvenidos. Mi nombre es William Fernando Jacobe Mayesela, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. ¿Sabías que en el Ecuador ninguna persona puede ser detenida sin justificación legal clara y sin que se irrespeten sus derechos? En este video exploraremos una herramienta fundamental que protege la libertad: el habeas corpus. Imagínate que alguien es arrestado sin orden judicial, sin explicaciones y sin poder comunicarse con su abogado o su familia. ¿Qué se puede hacer en estos casos? El habeas corpus es un mecanismo constitucional que busca responder de forma rápida, efectiva y justa ante cualquier forma de detención arbitraria. Hoy conoceremos cómo se aplica, qué se puede hacer, qué se hace para solicitarlo y qué representa en las garantías del Ecuador en cuanto a derechos humanos y dignidad humana. Acompáñenme en este recorrido y revisaremos el marco inicial, el procedimiento, la importancia y cómo se aplica para la libertad en el Ecuador. El habeas corpus es un mecanismo jurídico de protección inmediata del derecho a la libertad personal frente a distintas arbitrariedades, ilegales o ilegítimas. Su objetivo es garantizar que ninguna persona sea privada de su libertad sin el debido proceso legal y conforme a lo establecido en la ley. El Ecuador. El habeas corpus está regulado principalmente por la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal COIP y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El COIP establece el procedimiento y competencia judicial para su trámite, asegurando su efectividad de aplicación. El artículo 670 del COIP establece procedimientos orales y públicos relacionados con la ejecución de la pena y la protección de los derechos de la persona privada de la libertad, lo cual se vincula con la garantía de libertad personal. Adicionalmente, la Constitución del Ecuador garantiza la protección contra cualquier acto arbitrario que restrinja la libertad en sus artículos 78 y 75. Vamos a partir de un ejemplo. Si una persona es detenida sin que exista una orden judicial válida o sin que se cumplan las formalidades legales, como informar los motivos o permitir la comunicación con un defensor, se puede solicitar el habeas corpus para que la persona sea liberada inmediatamente. La persona afectada o en su defecto un tercero en su nombre, que puede ser un defensor, familiar, abogado, puede presentar la solicitud de habeas corpus ante un juez competente mediante un escrito o verbalmente, alegando la detención ilegal o la violación de la libertad de la persona. Pero en este grupo de personas, ¿quién exactamente puede solicitar el habeas corpus? El habeas corpus puede ser solicitado por la persona detenida directamente, por su defensor o defensora pública, por la familia cercana, por un abogado contratado o por cualquier otra persona que conozca del hecho y actúe en defensa de la libertad personal de la persona privada de libertad. Pero para la aplicación del habeas corpus nos es práctico también comprender qué es una detención ilegal. La detención ilegal es aquella privación de libertad que se realiza sin el debido procedimiento legal, sin orden judicial, sin respeto a las garantías procesales o por causas no contempladas en la ley. ¿Cuándo podemos reconocer esta detención ilegal? Una detención ilegal se produce cuando se incumplen los requisitos legales establecidos para la detención, tales como cuando la privación de libertad no está sustentada en la autoridad competente o sin una orden judicial válida, o si no se respetan los derechos fundamentales durante la detención, como el legítimo derecho a la defensa, o si se excede el plazo legal para la detención preventiva, o cuando se aprehende sin causas justificadas o con fines distintos a los legales. Por ejemplo,
Si alguien es detenido arbitrariamente en la calle sin motivo aparente ni orden judicial y permanece más de 24 horas sin ser presentado ante una autoridad judicial, se configura una detención ilegal. Y los derechos fundamentales vulnerados en caso de una detención ilegal incluyen el derecho a la libertad personal, el derecho a la defensa, el derecho a ser informado de la causa de detención, el derecho a la comunicación con familiares y defensores, el derecho a un proceso justo y conforme a la ley. Esta violación de derechos implica no solo una afectación directa a la persona detenida, sino también un incumplimiento de las garantías constitucionales que protegen la integridad y la dignidad humana. Y bueno, ¿cuál es el uso que se le da al habeas corpus? El habeas corpus se usa como un mecanismo de tutela rápida y efectiva ante cualquier acto que restrinja ilegalmente la libertad personal. Su finalidad principal es liberar a personas detenidas arbitrariamente o ilegítimamente, proteger la libertad individual frente al abuso o negligencia de las autoridades, garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales en materia de privación de la libertad. Por ejemplo, ante una detención sin antecedentes o motivos claros, la persona afectada o sus representantes podrán usar el habeas corpus para obtener la inmediata liberación o al menos la presentación del detenido ante un juez para validar la legalidad de su privación de libertad. Y considerando la violación del derecho versus el pedido de habeas corpus, podríamos argumentar la detención sin orden judicial o sin causa legítima, la demora injustificada en la presentación ante un juez competente, la restricción ilegal de la comunicación con un defensor o un familiar, o el arresto en condiciones que violan la dignidad o integridad de la persona. En estos casos, el afectado o terceros pueden interponer habeas corpus para revertir su situación. ¿Y cuáles son los efectos de la aplicación del habeas corpus? El habeas corpus tiene efectos inmediatos y de alcance para restablecer la legalidad. Entre ellos, orden inmediata de liberación de la persona privada de la libertad si se comprueba la ilegalidad de la detención, restablecimiento de los derechos vulnerados, suspensión de cualquier medida o resolución que afecte ilegalmente a la libertad, notificación a las autoridades responsables para evitar futuras violaciones. ¿Y qué juez es competente para resolver el habeas corpus? Según el artículo 666 del COIP, en las localidades donde existe un centro de privación de libertad, hay por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias y es competente para reconocer y resolver peticiones relativas a la libertad personal y ejecución de penas, incluyendo el habeas corpus. El habeas corpus se aplica a partir del siguiente procedimiento. Primero, el trámite es oral y público. Segundo, se notifica a las partes involucradas. Tercero, se convocan testigos o peritos si es necesario. Cuarto, se realiza una audiencia rápida y preferente, conforme al artículo 670 del COIP. La persona privada de la libertad puede presentar peticiones y reclamaciones. Y por último, la resolución puede ser apelada. El procedimiento concluye con la emisión de una resolución judicial en la que el juez emite resolución ordenando la libertad inmediata si se confirma la ilegalidad. Se remiten antecedentes a las autoridades para investigar si corresponde. La resolución puede ser apelada y se ejecuta conforme a la ley. Y por último, se garantiza el restablecimiento de los derechos. Por ejemplo,
Si un juez encuentra que la detención fue ilegal por falta de orden judicial, dictará el habeas corpus ordenando la libertad del afectado. En cambio, si la detención es legal, confirmará su validez y rechazará la solicitud. En conclusión, el habeas corpus es una garantía fundamental para proteger la libertad individual y evitar arbitrariedades en la detención. En el Ecuador está regulado por el COIP y la Constitución, con procedimientos específicos para su trámite y resolución. Su correcta aplicación asegura el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, brindando mecanismos efectivos para proteger a cualquier persona detenida ilegalmente. Muchísimas gracias.